Bien, hoy tenemos un nuevo stream, un nuevo video. Y seguimos un poco con el tema del propósito. ¿Ok? En el video anterior o en el stream anterior estuvimos conversando acerca de descubrir el propósito y de la importancia que tiene este para nosotros como individuos, como seres humanos. Y una de las formas de descubrir el propósito es buscar al creador, al que nos diseñó, ¿cierto? Bueno, quien no haya visto el video anterior puede ir a verlo antes de ver este y enterarse. Básicamente consiste en la importancia del propósito, como dije recién, y además cómo descubrirlo. Y este descubrimiento tiene que ver con quién nos creó. ¿Ok? El que nos creó sabe para qué nos creó, así como nosotros cuando creamos algo sabemos para qué lo hacemos. Cuando yo creo un aparato, qué sé yo, para calentar comida, lo creo con el propósito de calentar comida y todo su funcionamiento, su electrónica y su arquitectura están diseñadas para eso. Y la única razón, o la única manera, perdón, para descubrir quiénes somos realmente y cuál es el propósito por el cual existimos, es ir a nuestro creador. Entonces, en ese intentar descubrir, en ese intentar conocer al creador, también es necesario entender quién es él y cómo relacionarnos con él. Y también no solo entender la razón por la que existimos o por la que fuimos creados nosotros como individuos, sino entender por qué el ser humano en general fue creado, por qué existe la raza humana y cómo se vincula esta raza humana creada con su creador. Para eso es necesario ir a la escritura. Yo nunca me van a encontrar discutiendo o tratando de validar la existencia de Dios. O sea, para mí Dios existe, ¿ya? Y el Dios que particularmente para mí existe es el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. Eso para mí no está en discusión, ¿ya? Si alguno quiere ver un debate o ver argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, este no es el canal. Hay otros canales donde hay debates interesantísimos entre ateos, cristianos, creyentes, etc. Este no es el lugar. O sea, acá tú siempre encontrarás a alguien que cree que Dios existe y que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el Dios de la Biblia? Y eso es lo importante. Entender quiénes somos delante de Él y quién es Él para nosotros. Y hay una palabra que está muy repetida, seguramente la has escuchado, todos la han escuchado, que es la que habla acerca del Evangelio. El Evangelio es una palabra griega, de origen griego, que significa buena noticia o buenas nuevas. Entonces, cuando Jesucristo hablaba del Evangelio, que Él traía el Evangelio del reino, se estaba refiriendo a buenas noticias acerca del reino. Imagina por un momento tu propia creación. Imagina por un momento la maravillosa máquina que tú y yo somos. La huella digital, por ejemplo, que yo tengo acá en mi dedo, que se utiliza para marcar la cédula de identidad. En el caso de Chile, me imagino que en casi todos los países será de la misma manera. La huella digital es única. La huella digital de un ser humano es irrepetible. Y sirve para individualizar a una persona. Por eso a veces cuando se firman contratos importantes se coloca la firma, pero la firma no solo es suficiente, sino que además se coloca la huella digital. Porque la huella digital nos individualiza, nos identifica como sujetos únicos. Y esa es la realidad, somos sujetos únicos e irrepetibles. ¿Ya? Y cuando tú piensas en la maravilla de la arquitectura humana, tú te das cuenta que el ser humano tiene muchas cosas maravillosas,
Por ejemplo, la capacidad de amar, la capacidad de darte cuenta de tu propia existencia, la capacidad de generar vínculos con otras personas, la capacidad de amar a esas personas, la capacidad de impactar a esas personas, el legado que podrías dejar, o la pieza de arte que alguna vez algún artista pudo pintar, que es irrepetible, que a nadie se le... O sea, alguien podría intentar copiarlo y lo podría hacer muy bien. Hasta una máquina podría copiar una obra de arte bien. Pero a ningún ser humano de espontánea voluntad podría crear una obra de arte exactamente igual que la que creó otro sin haberla visto, ¿ya? Y eso nos hace individuos únicos, nos hace irrepetibles. Y toda esta maravilla de esta capacidad de amar, la capacidad de dejar un legado, la capacidad de tener hijos, de amar a esos hijos, de cuidarlos, de entregarles valores, principios, el impacto que tú puedes generar en tu entorno, en el mundo, en las personas que te rodean, todos esos vínculos preciosos de amor, de amistad, de compañerismo que podrías llegar a tener, un día se ven interrumpidos por un evento que todos conocemos que se llama la muerte. La muerte es una de las mayores certezas de un ser humano cuando nace. Todo ser humano que nace sabe que en algún momento tiene que morir. Entonces, se pierde el propósito y el sentido cuando descubres que toda esta maravilla que tú puedes generar mientras vives tiene un tiempo de caducidad, tiene un momento de término, una fecha cúlmine. Y el propósito con la muerte del hombre pareciera desvanecerse, pareciera que la maravilla que Dios creó en ti, los talentos y los atributos que puso en ti, no tuvieran sentido, porque al final de cuentas vas al cementerio igual que cualquier ser humano y todos morimos. Entonces, este despropósito, que es la muerte, porque es un despropósito, o sea, un ser humano, una criatura animal, un ser humano, lleno de sentido, de propósito, de talento, esta capacidad de mantener lazos, de generar lazos, de amar, de impactar, también de odiar, ¿por qué no?, a otras personas, se ve interrumpido por un evento que todos conocemos, que es la muerte. La muerte es un evento al cual la mayoría de los hombres le temen. Fíjese que está escrito en el ADN humano el instinto de la supervivencia. Si alguien te amenaza o te levanta la mano o toma un objeto y te da la impresión a ti que te va a golpear, tu instinto natural, sin absolutamente pensar nada, es protegerte, es cubrirte, es cuidarte, es preservar tu vida. El ser humano tiene el instinto natural de preservar la vida. Y el ser humano le tiene temor a la muerte, porque lo que sucede con la muerte es que es un intruso en la experiencia humana. El ser humano le tiene miedo a morir porque el hombre, el ser humano, esta máquina maravillosa, no fue diseñada para morir, fue creada para la vida. ¿Ya? Y ese es el propósito de la vida, la propia existencia. Es un despropósito que esta maravilla acabe en una tumba, comido por gusanos y convertido en polvo. Es un absoluto despropósito. Y esa es la razón por la que el ser humano le teme a la muerte. Porque el ser humano no fue creado para morir, sino para vivir. Hay un texto en la Biblia, un texto en la Escritura que dice que Dios plantó en el corazón del hombre el deseo de eternidad. O sea, la eternidad, o esto de vivir, de sobrevivir, de existir, fue plantado en el corazón del hombre, tanto que el hombre anhela vivir. Son contadas las personas que se quitan la vida, aunque las hay, por supuesto, pero las hay porque pasaron por situaciones probablemente muy difíciles o muy traumáticas y por eso pierden este instinto natural, ¿ya? Pero en un ser humano normal, en el 99% de los seres humanos, el instinto natural es la vida y la preservación de la vida. Y es que todo esto tiene solo sentido si el ser humano puede prolongar su vida o mantener la vida.
Imagínate el amor que yo puedo depositar en mis hijos. Yo tengo 3 hijos. El amor que puedo depositar en ellos. Es un despropósito que ese amor y ese amor mutuo, porque además ellos también me aman, se ve interrumpido por la muerte. El ser humano no fue creado para la muerte. El ser humano fue creado para la vida, para existir. Y esa es la razón por la que le tememos a la muerte. Entonces el ser humano fue introducido o se autointrodujo en esta experiencia tan triste que es la muerte, la pérdida de la vida, por voluntad propia, por decisión propia, el día que decidió darle la espalda a su creador. Y es que el problema del Edén, o del fruto prohibido, no fue el comer el fruto prohibido como tal. El problema del Edén radicó en que el hombre y la mujer, o el ser humano, desconfiaron de Dios. El pecado original no es comer una fruta. El pecado original es que el hombre trató a su propio creador de mentiroso. Y eso está evidenciado en la escritura cuando tú vas al relato. Dice que la serpiente le dijo a Eva: ¿así que Dios te prohibió o les prohibió comer de todo árbol del huerto? Y Eva lo corrige, le dice: no, eso no es cierto. Dios nos permite comer de todo árbol del huerto, pero de este dijo que no comiéramos, porque el día que de él comiéramos íbamos a morir. Entonces la serpiente dice: ya entiendo, es que ¿sabes lo que pasa? Dios tiene miedo, porque el día que tú comas de este árbol tú vas a ser como él, o ustedes van a ser como él. Y él no quiere competencia. Él no quiere alguien como él. Y esa es la razón por la que les prohibió comer de este árbol, porque se van a convertir en alguien como él. Y lo que hizo el enemigo, Satanás o la serpiente, fue introducir su propio deseo. Recordemos que el mismo Satanás dice que él iba a montar su trono en las alturas, a los lados del norte, y que se iba a sentar sobre ese trono y que iba a ser semejante al Altísimo. Y ese era el deseo de él, ser como Dios. Y ese deseo él lo quiso implantar en el corazón del hombre. Él puso en el hombre la tentación por la cual él fue desterrado de los cielos, por codiciar la posición del Creador. Entonces, cuando Eva y Adán comen del fruto, el problema no fue la comida del fruto. El problema fue que desconfiaron de su Creador. El problema es que dijeron: bueno, es que a lo mejor este tipo tiene razón. Tal vez Dios tiene miedo y por eso nos está escondiendo o prohibiendo, porque no lo escondió en realidad. Por eso nos está prohibiendo comer de este árbol, porque tiene miedo de que seamos como Él, o sea, Él no quiere competencia. Bueno, vamos a comer. Entonces, el problema de Adán y Eva es que desconfiaron de Dios. Trataron a Dios de mentiroso y al enemigo, y depositaron su confianza al enemigo, porque confiaron en que lo que él estaba diciendo era cierto y que Dios en realidad les había mentido. Y por eso el hombre y la mujer tuvieron miedo y vergüenza cuando escucharon la voz de su Creador cuando los comenzó a buscar. Sintieron miedo y vergüenza porque se dieron cuenta que habían traicionado la confianza de su propio Creador. Y esa es la antítesis de la fe. La fe, según la propia Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La antítesis de la fe es la desconfianza. La fe es confianza segura y certera en el objeto de la confianza, en este caso Dios. Lo que hizo Satanás es tomar el corazón del hombre y voltearlo de la fe, quitarlo de la fe, para que desconfíe de su Creador y para que confíe en las palabras que Él les había dicho. Entonces, por eso la fe es tan clave en la religión judeo-cristiana, porque la fe es la antítesis de la caída.
La caída consistió en la desconfianza del hombre hacia su creador. La fe es el retorno de la confianza del hombre hacia su creador. De eso se trata la confianza. Y aquí en Chile, me acuerdo cuando yo era niño, no sé si el dicho se repite en otros países, pero voy a tratar de explicarlo cómo se entendía acá. Por ejemplo, a veces teníamos una prueba o un examen en el colegio y uno no había estudiado. Y tú decías, oye, mira, ¿estudiaste para el examen de matemática de hoy? No estudié, así que vengo con la pura fe. Y ese es un concepto errado de la fe, porque la fe no es voy a ir a ver lo que pasa. La fe es confianza, es certeza, es convicción. Eso es fe. No es voy a ver lo que pasa, a ver si resulta, no. La fe es más que eso. Es confianza segura y certera en el objeto de la confianza, en este caso Dios. Por eso en el mismo capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la antítesis de la fe y de la confianza es la desconfianza que sucedió en Edén. Entonces la fe es una invitación a revertir el proceso. De eso se trata la fe. De eso se trata la seguridad y la confianza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Que es lo que hablábamos al principio. El Evangelio es la buena noticia. Es la buena noticia del reino. Eso es lo que dice Jesús cuando habla acerca del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Vayan y prediquen el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que a pesar de la desconfianza del hombre, Dios ha decidido dar un paso para rescatar al hombre que había desconfiado de él. Y por eso es necesaria la fe, para generar este vínculo. Pero no solo es necesaria la fe, hay algo aún más alto que el hombre no puede alcanzar, que es necesario para que el hombre y Dios se reconcilien nuevamente. Piensa en un mundo donde no hay mentira, en un mundo donde no hay muerte, en un mundo donde no hay engaño, donde tu esposa o tu esposo no te engaña, donde tu jefe te paga el sueldo o el salario justo, perdón. Piensa en un mundo en donde no tendrías miedo de salir a las 3 de la mañana porque nadie te va a hacer nada. Piensa en un mundo donde nadie te va a robar. Piensa en un mundo donde vas a hacer un negocio sin miedo a que nadie te estafe, porque en realidad nadie te va a estafar. Piensa en un mundo donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay violaciones, no hay abusos. Estás pensando en un mundo que confía plenamente en Dios y que guarda las leyes que Él escribió para nuestra protección. ¿Qué sucede con el hombre? Que el hombre violó esas leyes. Entonces el hombre miente, el hombre mata, el hombre asesina, el hombre engaña, el hombre estafa. Entonces el hombre se ha vuelto indigno de confianza, incluso entre sus propios semejantes. Tú no puedes confiar en nadie hoy día de palabra, porque la palabra es algo que ya entre los hombres ha perdido valor. Hoy día, si tú quieres hacer un negocio y quieres tener seguridad de que esa persona no te va a estafar, tienes que ir y firmar un contrato ante abogados o ante un notario. ¿Por qué? Porque el hombre no confía en el propio hombre. ¿Y por qué no confía en el propio hombre? Porque el hombre, por naturaleza, es mentiroso, es engañador. Les voy a leer un texto que está acá en el libro de Romanos, capítulo 3. Porque es necesario entender que el Evangelio, a pesar de que es una buena noticia, comienza con una muy mala noticia. El Evangelio, repito, es una buena noticia que comienza con una muy mala noticia. Y esto está en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pablo está describiendo al ser humano, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción del ser humano, esta es la descripción que hace la Biblia del ser humano, y tú dices, pero bueno, eso no coincide conmigo, yo no soy así de malo. Bueno, seguramente ese texto está escrito ahí para el que es asesino, para el que es violador, para el que es ladrón o estafador. Y eso en parte es cierto, pero no es toda la verdad. Ese texto está escrito para ti y para mí. Esa es la descripción de la naturaleza humana. Lamentablemente todos los seres humanos calzamos en este texto. Y tú me dices, no, tú estás equivocado, porque yo no soy así de malo. Yo soy un buen padre, tengo una buena familia, y mis hijos me aman, qué sé yo, soy un buen hijo, o soy bueno con mis padres, etc. Tú puedes hablar una serie de beneficios, perdón, no de beneficios, sino de talento, de buenas cosas que tú podrías tener en tu personalidad o en tu forma de ser. Sin embargo, eso es lo que tú ves, eso es lo que los demás ven. Pero hay algo que tú no ves y que los demás y que nadie ve. Y en realidad ni siquiera se necesita la escritura para comprobar de que el ser humano está corrompido. Basta el sentido común. Basta con que yo tome todos tus pensamientos, todos los que has tenido desde que naciste hasta el día de hoy, todos tus emociones, los pensamientos que has tenido acerca de otras personas, las cosas que has imaginado en tu mente, las mentiras que has elucubrado en tu mente, aun cuando no las hayas dicho, aun cuando te hayas retractado de ello y no lo hayas hecho en los actos. El problema está en la naturaleza del hombre. Si yo pusiera toda tu vida o toda mi vida, vamos a hablar de mí mejor, para que sea más fácil, más sencillo. Si toda la vida mía de Felipe, si todos los pensamientos de Felipe Campbell, todas las cosas que él ha pensado, elucubrado, imaginado, los pensamientos ocultos que nadie conoce sino solo Felipe, los pusiera yo en un video, como en una película, como en un documental, y lo pasara por redes sociales, por YouTube o por una pantalla gigante donde todas las personas que me conocen lo vieran, Felipe Campbell no saldría más de su casa de la vergüenza. Sentiría vergüenza si la gente supiera todas las cosas que hay en el interior de mi corazón y de mi mente, que han habido desde que existo hasta hoy. Me daría vergüenza salir a la calle. Me daría vergüenza mirar a mi madre a los ojos, a mis hijos, a mi esposa. Y es que es así. La naturaleza humana está corrompida. Y tú dices, bueno, puede ser. Puede ser. Y yo te digo, no puede ser. El problema del ser humano es su propia naturaleza. El ser humano, desde hace 6.000 años de historia aproximadamente, lleva intentando generar un sistema que le permita producir justicia y equidad para los seres humanos, un mundo armonioso o una sociedad en donde todos podamos entendernos de buena manera y que haya justicia en los trabajos, en la vida misma. Ha luchado el ser humano con la ciencia para poder, conseguir avances tecnológicos que le permitan mejorar la calidad de vida, mejorar la salud, eliminar o quitar algunas enfermedades, y de alguna manera lo ha conseguido. El problema es que tenemos 6.000 años de fracaso y que no hay ningún ismo que genere justicia y equidad como el corazón humano anhela. Vamos al comunismo. Genera pobreza y destrucción de los países. Vamos al capitalismo. Genera tal vez riqueza, pero también genera injusticias y desequilibrios. Mira la sociedad capitalista norteamericana. Es una sociedad próspera. Tú puedes ir allá y emprender y te puede ir bien. ¿Sí? Pero mira la sociedad norteamericana. Hoy día son el país número 1
en consumo de pornografía infantil. Son el país número 1 en consumo de drogas. Número 1. La supuesta tierra de la libertad. ¿Para qué decir Latinoamérica? Ni siquiera somos mejores que ellos. Para nada. Entonces, el problema de todo estos sismos, capitalismo, comunismo, incluso el cristianismo, de que yo me considero cristiano, soy creyente, creo en Cristo, ¿ok? Pero incluso un sistema gobernado por una iglesia, por ejemplo, genera desastres y catástrofes, como vimos en la Edad Media, cuando la iglesia y el Estado prácticamente eran una sola entidad. Entonces, cada vez que el ser humano intenta plantear un sistema que genere justicia y equidad, termina fracasando. Y es que ninguno de estos sistemas tiene en cuenta la naturaleza caída del hombre. Fíjate la descripción que hace el marxismo acerca del hombre nuevo, o de este nuevo hombre que se pretende crear a través del régimen comunista. Apela a la honestidad del ser humano, y resulta que cuando implantas el comunismo en cualquier país, lo único que ves es miseria y fracaso, y robo y abuso de los políticos que se supone quieren entregarle el poder al pueblo y generar una sociedad justa en donde todos tengan derechos y accesos. Finalmente, el comunismo lo que hace es vivir a expensas de los que producen. Es un robo. Es un robo, literalmente es un robo. Es un sistema que está creado para robarle al que produce. Y para que el que no produce no produzca. No se sienta desafiado a producir. Mi intención no es hablar de política acá, porque yo no soy ni comunista, ni capitalista, ni nada. Yo soy un creyente en Cristo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer notar? Que todos estos sistemas del ser humano, lo único que generan es desigualdad. Y es porque ninguno de estos sistemas tiene en cuenta la condición caída del ser humano, la naturaleza corrompida del ser humano. Y es que pon el sistema que quieras, elabóralo lo mejor que puedas, escríbelo con doctores en derecho constitucional, genera un marco de justicia ejemplar, y va a fracasar, porque el que lleva adelante este sistema es un ser humano corrompido. Es que los políticos son corruptos, ¿sí? Pero tú también lo eres. Yo también lo soy. Estamos corrompidos porque hemos decidido desconfiar de nuestro Creador y hemos decidido volvernos autónomos. ¿Ok? O sea, ley para sí mismo. Y ese es el problema y el fracaso de las sociedades del mundo. ¿Algunas funcionan mejor que otras? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay sociedades que funcionan mejores que otras. Pero ninguna está exenta de la corrupción. Porque el protagonista de todo ese tipo de sociedades es siempre el mismo, el hombre. Entonces el Evangelio es una mala noticia. Perdón, es una buena noticia, pero que comienza con una mala. Y es necesario que yo te persuada de que tú no eres tan bueno como crees ser. Y de que yo no soy tan bueno como creo ser. Ningún ser humano es perfecto. Ninguno. Todos cometemos errores. Y eso es suficiente para que Dios nos saque de la eternidad. Si Dios decidiera darle eternidad al hombre y quitarle este intruso que es la muerte, perpetuaría el mal. Porque la naturaleza corrompida del hombre ahora sería eterna. Y el mal nunca sería erradicado del universo. Y toda esta ola de maldición, de muerte, de engaño, de enfermedad, de depravación, se perpetuaría por los siglos de los siglos, imagínate. Hoy día yo escuchaba a un argentino que se llama Agustín Laje. Él estaba entrevistando a Eduardo Verástegui, que es el productor, si no me equivoco, o director de la película Sound of Freedom, que hoy día está
saliendo por todas las redes sociales y que se ha hecho muy famosa. De hecho, creo que en Estados Unidos rompió el récord y le ganó a todas las demás películas, siendo que fue lanzada por un estudio muy pequeñito, pero bueno, ese es otro rollo. Eduardo Verástegui contaba en esta entrevista cómo se enteró del tráfico de niños. Y yo, cuando escuché la entrevista, se me caían las lágrimas, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Él conoció a un ex agente, no sé si de la CIA o del FBI o de la Marina de los Estados Unidos, que se dedicaba, porque ya estaba retirado, se dedicaba al rescate de niños que eran secuestrados. Y este hombre había rescatado muchos niños, no tantos como los que se pierden. Creo que él llegó a rescatar hasta 4.000 niños, pero creo que en un año se pierden más de 1 millón de niños. Entonces 4.000 recuperados es tremendo, pero no es nada en comparación con los niños que se pierden. Y cuando él lograba recuperar niños, los niños eran muchos de ellos robados a temprana edad, apenas al cumplir 1 año o 2. Y con 2 años eran comprados por personas degeneradas que los abusaban sexualmente. 2 años. ¿Puedes creer que un niño de 2 años sea abusado sexualmente? 2 años. Hasta 10 veces por día. Terrible. Un niño de 2 años. Imagínate el trauma y lo terrible que debe ser para un niño de 2 años ser abusado a esa edad. Lo terrible no termina ahí, porque esos niños lograban vivir hasta los 8 o 10 años. O sea, fueron abusados continuamente por toda esa cantidad de años. Varias veces al día. Cuando los niños ya cumplían 8 o 10 años, ya no les servían a estos degenerados, porque ya no les provocaba morbo, porque ya no eran tan niños. Y como ya no les servían, entonces lo que hacían era matarlos y venderlos por parte. Vender sus órganos, vender sus riñones, qué sé yo, el corazón, lo que sea. Todo lo que se pueda vender con tráfico de órganos. Cuando él contaba esta historia, o cuando él contaba en esta entrevista, que justamente la venía escuchando hoy día en el auto, yo no podía creer. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y que era el tráfico de niños generaba un negocio de 150 billones de dólares anuales. O sea, literalmente es una industria. Una industria que genera demasiado dinero. Por eso hay tantos niños robados. Y los mayores países, la región donde más se secuestran niños para venderlos al mercado norteamericano, por ejemplo, es Latinoamérica, partiendo desde México hacia abajo. Entonces, dime, ¿cómo quisieras tú que un mundo con seres humanos así se eternice o se perpetúe? No puede. Por eso el hombre está preso de esta supuesta maldición que es la muerte. Por eso el hombre tiene que morir y por eso el hombre va al sepulcro algún día. Dios no puede eternizar al hombre en esas condiciones, porque perpetuaría la ola de tragedia y de maldad que el ser humano es capaz de generar. Dios no es culpable de aquello. El culpable es el propio ser humano. No podemos culpar a Dios de que existan pedófilos. No podemos culpar a Dios de que nosotros mintamos, matemos, envidiemos, estafemos, seamos infieles, abusemos de nuestros hijos o de quien sea. No puede Dios ser culpable de eso. El culpable es el ser humano. ¿Y por qué Dios no lo evita? Porque el ser humano tiene libertad. Porque Dios lo creó con libertad. Si Dios evitara y anduviera evitando la tragedia humana todo el tiempo, estaría coartando su libertad. El hombre es libre de hacer lo que le venga en gana, pero no puede librarse de las consecuencias de aquello.
Y la consecuencia es que un día Dios va a poner fin a este mundo. Va a detener esta ola de maldad, de genocidio. Miramos con horror cómo los aztecas o las civilizaciones antiguas rendían culto, por ejemplo, a Moloch y sacrificaban niños. Y agradecemos a los españoles porque vinieron a quitar o a desarraigar estos imperios en América que se dedicaban a eso, a sacrificar seres humanos y niños. Y miramos con horror cómo estos bárbaros, esta gente retrógrada, estúpida, mataba y sacrificaba cosas a dioses que ni siquiera existen. Bueno, hoy día no es muy diferente el panorama. Hoy día, en nombre de la conveniencia, sacrificamos inocentes en el útero de su madre. Abortamos cientos de miles de niños. Mientras que el imperio azteca o qué sé yo, o estas civilizaciones antiguas mataban muchas personas y sacrificios humanos y niños, nosotros lo hacemos a diario. Pero lo hacemos con estilo. Lo hacemos con una bata blanca, en una clínica impoluta. Y decimos que es mejor así. Porque no es conveniente que tú con 18 o con 19 años seas mamá a esta edad. Te queda toda una vida por delante. Mata a ese niño. Después tienes otro. ¿Cuál es el problema? Y matamos a la criatura más inocente que se puede matar, que es un niño. Entonces no somos diferentes de estas redes de pedofilia y de tráfico humano. Somos la misma caraña. Solamente que la disfrazamos para que se vea lindo, para que se vea higiénico. A eso se refería Jesús cuando decía sepulcros blanqueados. ¿Has visto un sepulcro de un hombre rico en un cementerio? Parece un pequeño palacio de mármol con puertas lindas, qué sé yo, con un techo de colores adornados, con figuras, con qué sé yo, con ángeles o con cualquier cosa. Pero eso es solamente un adorno, porque si tú abres esa tumba, adentro te vas a encontrar podredumbre y huesos de un muerto. Y por eso nosotros somos sepulcros blanqueados. Ahora tú dices, bueno, ¿qué mensaje tan duro nos estás dando? O sea, ¿qué vienes a traer palo y tragedia? ¿No se supone que debemos descubrir el propósito por el que fuimos creados? Y nos estás hundiendo. Y es que es necesario. Es necesario que así sea. Por eso el Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala. Denme un segundo a ver si esta cosa sigue todavía grabando. Sí. Había una mujer, esta historia se la escuché a otra persona. Había una mujer muy fuerte, de esas mujeres fuertes, empoderadas, que vivía en una hacienda. Una mujer que mantenía y organizaba la hacienda de la manera más óptima posible. Tenía voz de mando, era una mujer inteligente, una mujer muy fuerte, que no se quebrantaba con ningún desafío. Y la gente la admiraba, los vecinos, sus propios familiares, sus hijos, la admiraban porque era una mujer fuerte. Era una mujer que provocaba admiración y orgullo. Orgullo en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y un día esta mujer va al doctor a hacerse un chequeo médico de rutina. Y su doctor, que había sido su médico, no solo de ella, sino de sus familiares y de sus padres, por, no sé, 30 años, la conocía, sabía cómo era, sabía lo fuerte que era y lo admirable y la fortaleza no solo física, sino mental que tenía. Y este médico, que ya prácticamente era amigo de la familia, se dio cuenta que los exámenes no salieron bien. Tenía cáncer. Cáncer terminal. Y este médico comenzó a pensar la manera de decirle: ¿cómo le digo a ella de que tiene cáncer? No la voy a convencer jamás de que venga a hacerse un tratamiento. Porque con lo fuerte y orgullosa que es,
ella va a decir que está todo bien. ¿Cómo la persuado de que tiene cáncer y de que necesita tomar un tratamiento porque está en la última fase? Si no hacemos algo hoy, se va a morir. ¿Qué hago? Entonces la llama y le pide que se hagan más exámenes. Mira, te pedí los exámenes de rutina, tengo algunas dudas, quiero que vayas y te hagas estos otros y después me los traigas para que los revisemos. Pero doctor, ¿qué pasa? No, hazte los exámenes y vemos qué sucede. Entonces la mujer va y se hace los exámenes adicionales, radiografías, qué sé yo, ecografía, etcétera, una serie de exámenes de sangre, muchos exámenes. Y una vez que el médico recibe los exámenes, la llama por teléfono y le dice, bueno, ya me llegaron tus exámenes, vente para acá para que los revisemos. La mujer se sentó con la energía, o sea, llegó a la consulta con el ánimo y la energía que siempre ella había tenido. Doctor, esto va a durar mucho, tengo muchas cosas que hacer. No, tranquila, pero toma asiento, necesito que te tomes asiento para que revisemos esto. Entonces esa mujer se sentó y el doctor le dijo, mira, te voy a hablar franco y sincero, tienes cáncer. Y ella le dijo, pero usted está loco, doctor, eso no es posible. Mírenme, o sea, mire, estoy físicamente espectacularmente bien, un ánimo, no me duele nada, no tengo ningún síntoma de nada, debe estar equivocado usted, ¿cómo de dónde sacó eso? Usted me conoce. Soy una mujer sana, que tiene buena alimentación, que hace actividad física todos los días, es imposible que yo tenga cáncer. Entonces el doctor comienza, porque sabía que esa iba a ser la reacción de ella, entonces comienza uno por uno a poner sus exámenes sobre la mesa. Uno por uno los exámenes sobre la mesa. La radiografía, la ecografía, el examen de sangre, esto, lo otro, esto, acá, pum. Y a medida que cada uno de esos exámenes era presentado delante de ella, la mujer comenzó a perder el ánimo y el vigor. Y cuando había entrado llena de energía a esa consulta, ya estaba con la cara por el suelo. Porque ese doctor, prueba tras prueba, examen tras examen, le demostró que tenía cáncer. Y de esa manera la pudo persuadir a la mujer de que estaba enferma. Y luego de persuadirla, le mandó una orden para que se haga un tratamiento para salvar la vida. Y de eso se trata esta buena noticia que empieza con una mala. Se trata de que entendamos quiénes somos y cuál es la condición del hombre. Porque si tú no entiendes que estás corrupto, si yo no entiendo que estoy corrupto, entonces no tomaré nunca el tratamiento médico que me puede salvar la vida. Es necesario que tú entiendas quién eres. Es necesario que escuches este texto y que te des cuenta que te está hablando a ti y a mí. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios, no hay respeto por Dios, ese es el significado, delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre, esa es tu condición y mi condición. Y hasta que no entendamos que eso es cierto, entonces nunca tomaremos el tratamiento o la buena noticia que es el Evangelio para salvarnos de este cáncer que es el pecado o la maldad y la naturaleza humana corrompida. Les voy a leer otro texto que está en el libro de Salmos, capítulo 51. Este es un salmo del rey David. Y fíjense lo que dice acá David en este salmo. Se los voy a leer. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado e hice lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. El ser humano no es pecador o no es malo porque hace actos de maldad. El ser humano es malo y por eso hace actos de maldad. A un niño no necesitas enseñarle a hacer el mal. No necesitas enseñarle a ser egoísta. Necesitas enseñarle a hacer el bien. Porque a pesar de su inocencia, la naturaleza humana con la que nació está corrompida. Pero para todo esto hay una solución. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que hay un tratamiento que quita este cáncer. Y ese tratamiento se llama Jesús. Se llama el Mesías. Es el Cristo. El ungido de Dios que vino. Vivió la vida perfecta que Dios exige de todos los hombres. Murió la muerte que todos los hombres le debíamos a Dios y resucitó en favor de todos los hombres. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la buena noticia del Evangelio. Por eso el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia porque por fin existe una cura para este problema. Y esta cura fue creada por el propio Dios, que nos amó. Por eso dice el texto tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto yo creo que lo han escuchado todos en el mundo, o casi todos, al menos del lado occidental, pero sin entender muy bien su significado. Y es que de tal manera amó Dios al hombre que le dio la espalda, al hombre que desconfió de él, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjate cómo se conecta ahora la fe. La fe es el antídoto de la caída. La caída consistió en la desconfianza del hombre hacia Dios. La fe es que el hombre vuelve a confiar y a tener certeza en Dios, específicamente en su Hijo Jesucristo. Y existen tres cosas que Jesús hizo que nos garantizan y que nos pueden brindar la certeza de que no moriremos eternamente, de que hay una solución para nuestro problema. Vamos allá. Yo sé que no les estoy mostrando los textos, pero solo los menciono y ustedes lo pueden leer después en su Biblia. Si no tienes una Biblia, bueno, es el libro más barato, si no me equivoco, del mundo. Puedes ir a una librería cristiana cualquiera y te aseguro que por $2 o $3 vas a encontrar una Biblia. Incluso si vas a cualquier iglesia cristiana o iglesia católica y le pides a alguien de esa iglesia que si te pueden regalar una Biblia, lo van a hacer. ¿Ya? La Biblia es el libro más vendido del mundo y es muy sencillo y fácil conseguirlo. Miren, fíjense acá vamos a ver en qué consiste exactamente esta buena noticia, el Evangelio. El capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este texto es clave para entender el mensaje del Evangelio, porque este texto muestra y explica cómo se produjo el problema y cómo se resuelve. El problema se produjo en Adán. Pero ¿cómo? Si Eva fue la que comió el fruto primero. Sí, es cierto que Eva fue primero. Pero el representante de todos los hombres no era Eva, era Adán, porque Adán fue creado primero que Eva. Y Eva sale del cuerpo de Adán. Por lo tanto, si hay que elegir un representante de todos los hombres, ese era Adán, no Eva. El error de Adán fue comer del fruto también como Eva. Pero el problema está en Adán, porque a Adán le fue dada
Adán fue creado primero. Adán es el representante no solo de Eva, sino de todos los hombres que descienden de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces dice el versículo 18 que por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres. O sea, sucedió lo que dice David. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Toda la condenación pasó a todos los hombres porque todos los hombres fuimos representados por Adán. Porque de él descendemos. Es como, imagina una pepa de aceituna. En una pepa de aceituna, tú la miras y bueno, es una pepa de aceituna nada más. Pero si tú plantas esa pepa de aceituna y la riegas como corresponde, de esa pepa nace un árbol de aceitunas. Y de ese árbol de aceitunas cientos de miles y de millones de aceitunas. Por lo tanto, en esa sola pepa de aceituna que aún no se ha convertido en árbol, existen potencialmente cientos de miles de millones de aceitunas contenidas en esa semilla. Así también en Adán estábamos contenidos todos los hombres, todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando Adán pecó, trajo la condenación a todos sus descendientes, y sucede lo mismo que sucedía en los tiempos de la esclavitud. Si tú eras esclavo y siendo un esclavo tú tenías hijos, tus hijos nacían esclavos de tu mismo amo. Y el esclavo en los tiempos de la esclavitud no tenía derecho a nada. Ni siquiera podía decidir lo que iba a hacer durante el día porque tenía que seguir las órdenes de su amo. Y sus hijos, si nacían cuando él era esclavo, nacían esclavos. Y ese es el problema del ser humano. Que el ser humano nace y desciende de un ser humano que se corrompió, que es Adán. Por eso cuando él cometió la transgresión, cuando desconfió de Dios, todos los hombres contenidos en Adán y representados por Adán, fuimos condenados juntamente con él, aun cuando todavía no existíamos. Pero sí existíamos en su genética, en su código genético potencialmente existía toda la raza humana. De la misma manera, y ahora viene el contraste, de la misma manera que sucedió en Adán, versículo 18, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Estas palabras no se entienden también porque hacen parte del ámbito de lo jurídico. El libro de Romanos, para los que nunca lo hayan leído y para los que tal vez sí lo han leído, es un libro que tiene todos los elementos para ser entendido como un libro jurídico, ¿ya? Y el Evangelio es primeramente jurídico. Debemos entender esta buena noticia desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué jurídico? Bueno, si lees Romano te vas a dar cuenta que existen palabras como justicia, como obediencia o desobediencia, como condenación, como condenados, como justificados. Y eso hace parte de un lenguaje primeramente jurídico. Al hombre se le imputó la maldad de su primer progenitor, que es Adán. La condenación pasó a todos los hombres, por cuanto todos en Adán pecaron. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué significa esto de la justicia? ¿A qué se refiere con la justicia de uno? El siguiente texto lo explica porque dice el mismo concepto, pero con otras palabras. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, antes dijo transgresión de uno, ahora dijo por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, tú y yo fuimos declarados o imputados como pecadores por la desobediencia de uno, de Adán, de nuestro representante, de nuestro primer padre. Así también por la obediencia de uno, ahora cambia la palabra, en vez de decir por la justicia de uno, ahora dice por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, este problema se produce en Adán y se resuelve en Cristo. Este es un problema jurídico. Dios declaró culpable a todos los hombres
descendientes de Adán, pero luego declaró justos a todos los hombres representados por Cristo. Y de la misma manera, que Adán era el representante de todos los hombres, de esa misma manera, Cristo es el representante de todos los hombres. Entonces, fíjense, para que se entienda, lo que se perdió en Adán se recuperó en Cristo. El problema está entre Adán y Cristo. Por uno tú fuiste declarado culpable y por el otro tú fuiste declarado justo. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la buena noticia. Es un problema jurídico. ¿Y qué tengo que ver yo ahí si yo no estaba ni cuando Adán vivió, ni pecó, ni cuando Cristo vivió, ni obedeció? Yo no estaba ahí presente. Bueno, aquí entra el tema de la fe, que es un don de Dios. Si tú crees y confías en la obediencia de Cristo y lo eliges a Él como tu representante, eres declarado justo, tan justo y tan perfecto como lo fue el propio Cristo. La vida perfecta que Dios exige de todos los hombres para volver a eternizarlos. Recordemos lo que dije hace un rato. La razón por la que Dios no le da vida eterna al ser humano es porque Dios perpetuaría la maldad del hombre por los siglos de los siglos. Y toda la tragedia humana que nosotros vemos a diario, la muerte, las guerras, la envidia, las violaciones, el tráfico de personas, todas estas cosas que nosotros detestamos, se perpetuarían por la eternidad. Entonces Dios le pone un límite al hombre, le dice, tú quieres ser eterno nuevamente, debes ser perfecto, porque no puedo perpetuar el mal para siempre. Y el hombre mira y dice, es que ya no soy perfecto, nací condenado. Y no soy perfecto, nunca lo he sido y probablemente nunca lo seré. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí entra Cristo como tu representante. Él vive la vida perfecta que Dios exige de ti. Por eso es una buena noticia. Porque la victoria de Cristo es representativa para todos los hombres, especialmente para los que confían en Él. Es como un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol en una cancha, en un mundial, hace un gol. Ese gol convierte en victorioso a él, a su selección, a sus 11 compañeros o a los 10 compañeros que están con él en cancha, pero también hace victorioso al entrenador y a todo el cuerpo técnico. Pero ahí no termina la representatividad. Él es victorioso y su equipo gana el partido por causa de su gol y hace victorioso a todo un país que es representado por esa selección. Por lo tanto, el gol de un jugador representa y convierte en victoriosos a todos los representados por ese jugador, su selección, su cuerpo técnico y el país al que representan. Por lo tanto, en el gol de ese jugador, todo un país puede celebrar una victoria, porque a pesar de que no estuvieron en la cancha jugando y no hicieron ellos los goles, fueron representados por este jugador que hizo el gol. De eso se trata la representación, tanto de Adán como la de Cristo. Cristo vive la vida perfecta que Dios exige de todos los hombres para arrancarlos de su tragedia. Yo exijo eternidad. Anda delante de mí, dice la Escritura, y sé perfecto. Y el hombre dice, pero Señor, ¿cómo? Y él dice, tranquilo, porque la vida perfecta que yo exijo de todos los hombres, yo la doy, la dono, la regalo a través de mi Hijo Jesucristo. Entonces Cristo, como representante de todos los hombres, vivió la vida perfecta que Dios exige de todos los hombres. Entonces nosotros no somos salvos porque nos portamos bien. Es deseable que te portes bien, es deseable que tengas una buena conducta, por supuesto que sí. Sin embargo, la única razón por la que Dios puede eternizarte nuevamente es porque eres perfecto.
Y la única manera de ser perfecto es que tu representante haya sido perfecto por ti. Por eso el texto dice que por la obediencia de uno, versículo 19, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19, para que lo lean después. Por la obediencia de Cristo es que yo soy declarado, tú y yo somos declarados justos. Pero todavía hay un problema. Todavía hay un problema. Está bien, tenemos la vida perfecta que Dios exige de todos nosotros para poder nuevamente incorporarnos en la eternidad y para sacar al intruso que se llama muerte. Pero hay un problema aún. Le debemos una muerte a Dios, porque la Escritura, recordemos cuando comenzamos, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Por lo tanto, todos los hombres fueron en Adán fueron condenados en Adán. Fueron condenados en Adán y todos los hombres fueron condenados al punto de merecer la muerte. El día que comas de aquel árbol ciertamente morirás. Por lo tanto, todos los hombres o todos los seres humanos le debemos una muerte a Dios. Y tú dices, bueno, ya tengo la perfección que Dios exige de mí. Pero ¿qué pasa con la muerte? ¿Acaso Dios va a pasar por alto esa condena? No, no puede. Porque Dios, dice la Escritura, que Dios es amante de la justicia. No puede pasar por alto la maldad del hombre. No puede pasar por alto la maldad del hombre. Fíjate para que lo entienda. Había un hombre corrupto, asesino, narcotraficante. Había hecho cosas atroces. Había una orden de captura por él. La policía nunca podía dar con él porque el tipo era muy astuto y siempre se lograba arrancar. Y nunca lo habían podido condenar. Y menos pillar. Porque siempre que estaban al acecho, el tipo buscaba la manera de zafar. Un hombre con mucha influencia, muy poderoso, pero malvado, perverso como él. Hasta que un día, extrañamente, el hombre entra por una estación de policía y se entrega a la justicia. Y todos muy extrañados. ¿Cómo es posible que este tipo se haya entregado? Qué raro, ¿qué pasó? El tipo pone las manos, le ponen las esposas, lo meten al calabozo. El tipo estaba en el calabozo muy tranquilo, sonriente. Y se veía hasta en paz. Echaba chistes con los policías. Se reía de ellos. Y estaba súper tranquilo. Y los policías decían, y este tipo no se da cuenta de lo que le espera. O sea, espérate que lo juzguen. Espérate que lo juzguen y va a ver el tipo cómo va a cambiar su cara. Pero pasaban los días, se acercaba el juicio y el tipo muy tranquilo, sonriente, echando broma, muy relajado de la vida. La razón de su tranquilidad es porque el tipo había comprado al juez que lo iba a enjuiciar y que lo iba a absolver. Por lo tanto ya no iba a tener más que arrancar. Y esa es la razón por la que se dejó capturar. Porque había pagado al juez que lo iba a absolver. Y este tipo estaba tranquilo. Porque el juez que el juez que lo iba a enjuiciar era tan corrupto como él. Llega el día del juicio. El tipo es trasladado desde la cárcel hasta los tribunales. Y cuando entra por la puerta principal de los tribunales y mira hacia el estrado, un frío le recorre desde la médula hasta los pies. En 2 segundos casi desfalleció, trastabilló con los pies, se puso blanco. Una expresión de terror le inundó y los policías lo miraron extrañados. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Se enfermó? ¿Qué le pasó?
y el tipo casi que no pudo caminar, tanto que los policías tuvieron que ayudarlo hasta llegar a su asiento. Se sentó al lado de su abogado y con terror se había dado cuenta de que el juez que él había pagado lo habían cambiado, lo habían destituido por corrupto, y a última hora le habían puesto otro juez, un juez que sí era justo. Cuento corto, el tipo fue condenado a cadena perpetua y pasó encerrado toda su vida hasta que murió en la cárcel. Y es que Dios no pasa por alto la maldad. Dios es como este juez justo y severo que castiga la maldad. Nosotros creemos que podemos librar del juicio, pero no podemos. El hombre le debía una muerte a la justicia. Pero esta es la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio es que la muerte que Dios exigía de todos los hombres la pagaron en Cristo. Cristo no solo fue nuestro representante para vivir perfectamente, sino que nuestra representación sufrió la muerte que todos los hombres le debíamos a Dios. Y como dice la Escritura, cuando Cristo fue crucificado, todos fuimos crucificados juntamente con Él. Y la ira de Dios por la maldad del hombre recayó en toda su plenitud sobre su propio Hijo, que nos estaba representando a todos los hombres en ese único evento. Dios declaró en su juicio culpable al hombre, culpable de muerte. Y en ese instante, no habiendo otro, sino solo ese, en Cristo todos los pecados de todos los hombres fueron castigados con la muerte. La ira de Dios cayó sobre su propio Hijo para saldar la deuda que todos los hombres teníamos con Dios. Entonces, esto es tremendo, porque la vida perfecta que Dios exige de todos los hombres, Él la dio a través de la representación de su Hijo. Cristo nos representó a todos los hombres y vivió la vida perfecta que Dios exige de todos los hombres. No, pero eso no fue suficiente, porque además la muerte que le debíamos a Dios, Él fue hasta la cruz y la pagó. Y la Escritura dice, como siendo Él inocente, y como la muerte no puede retener al inocente, Cristo al tercer día resucitó. Y otra vez, representados por Cristo, todos los seres humanos fuimos resucitados juntamente con Él. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario dice, consumado es. ¿Por qué Cristo resucita? La resurrección de Cristo es la prueba de que Jesús vivió la vida perfecta que Dios exige de todos los hombres. Entonces la resurrección es la vindicación de que su obediencia fue genuinamente perfecta. Por eso el Padre dijo de su Hijo Jesucristo, he aquí mi Hijo amado en el cual yo hallo placer. Y el Hijo dijo, en textos más adelante, Jesucristo dice, porque yo hago siempre la voluntad de mi Padre y hago todo lo que a Él le agrada. Cristo vivió la vida perfecta que Dios exige de ti y de mí. Cristo pagó la muerte que nosotros le debíamos al Padre, a Dios. Y Cristo resucitó en representación de todos nosotros. Y todos dice la Escritura que fuimos resucitados juntamente con Él. Todo esto funcionando en el ámbito de lo jurídico. Fuimos declarados condenados y declarados injustos. Y fuimos condenados a muerte. Jurídicamente hablando, porque aún no existíamos cuando eso sucedió. Y jurídicamente hablando, Dios no justificó a todos los hombres en Cristo y murió la muerte que todos los hombres le debíamos y resucitó al tercer día en representación de todos ellos. Entonces, en el ámbito de lo jurídico, por eso Romanos 5:18 presenta estos dos puntos, estos dos ejes en los cuales se produce el problema y se resuelve el problema. Por la transgresión de uno, todos fueron condenados; por la justicia o por la obediencia o la vida perfecta de uno, todos fueron justificados.
El problema se resolvió, se produjo en Adán y se resolvió en Cristo. ¿Qué te queda a ti y a mí? Creerlo. Por eso todo aquel que cree tiene vida eterna. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, es decir, tú y yo, tenga vida eterna. Este es el antídoto de la caída. De esto se trata el Evangelio, por eso el Evangelio es una buena noticia. Pero es que qué mejor noticia. Me libraron de la condenación, pagaron la muerte que yo le debía a la justicia y me resucitaron. Y Dios me trata y me ve tan justo y tan perfecto como ve a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo me representó. Cuando yo tenía falta, Él cubrió mis faltas. Cuando yo le debía una muerte a Dios, Él la murió por mí. Y como yo no podía resucitar de la muerte, Él resucitó por mí. Y dice la Escritura que juntamente con Él fuimos resucitados. Discúlpenme que repita tanto los conceptos, pero es que esto es lo más importante que tú puedes entender de la Biblia. Este es el mensaje más vital de toda la Biblia. De esto habla toda la Biblia. En la Biblia hay muchos más temas, por supuesto. Hay profecías, hay una serie de cosas, doctrinas, enseñanzas, principios, etc. Pero este es el más importante de todo. No hay nada más importante que tu eternidad y la mía. Porque ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y conquiste el mundo, pero pierda su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna recompensa que tú puedas dar. Porque Dios exige perfección y tú no la puedes producir. Por eso Él te la regala. Tú le debías una muerte a Dios. Y Él pagó esa muerte por ti. Y como tú no podías resucitar de entre los muertos, Él resucitó por ti. Y tú fuiste resucitado juntamente con Él. Entonces, la representatividad de Cristo en el Evangelio es total. Él es tu representante. Por eso la Escritura dice que Él es nuestro abogado. Porque Él nos puede representar eficaz y eficientemente. Y por eso de esta manera podemos tener certeza y confianza y seguridad en Dios. De que estamos salvos, seguros y completos. De eso dice la Escritura. Estamos salvos, seguros y completos. Si tú estás salvo, seguro y completo, ¿cuánto te falta? ¿Se puede estar completo y que te falte algo? No se puede. Si la Escritura dice que en Cristo estamos completos, es porque tenemos la plenitud de todo lo que se necesita tener. Si yo creo que tengo que agregar algo más a aquello, entonces ya no estoy completo. Por eso la fe es certeza, es confianza, es seguridad. En eso consiste la fe. Entonces, Dios me da el don para creer en su Hijo, la fe para creer en su Hijo. Y de esta manera puedo salir de esta situación desfavorable. De esa manera Dios rescató a todos los hombres en Cristo. De eso se trata el Evangelio. Por eso es una buena noticia. La buena noticia es que has sido salvado de la condenación. Que has sido resucitado juntamente con Él. ¿Cuánto te cuesta esto? Pues es gratis. No es barato, porque costó la vida del propio Hijo de Dios. Pero es gratis, para ti y para mí. Por eso la Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto no es de vosotros, porque eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que tú haces que te salvas o que te pierdes. Tú te perdiste en Adán. Y la única manera de ser salvo es en Cristo. Creyendo en Él. No por tus buenas obras, no por mis buenas obras, sino por la vida perfecta que Cristo vivió en favor tuyo y mío. Les voy a leer otro texto y con esto termino. ¿Cuánto llevamos de streaming? Llevamos... no sé. 1 hora. Bueno. 1 hora llevamos. Ok. Les voy a leer el último texto y con esto terminamos. Fíjense qué interesante esto.
1 Timoteo, capítulo 1. Perdón. 2 Timoteo, capítulo 1. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Fíjense lo que dice este texto. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué les leo este texto? Porque ahora les quiero hablar acerca del arrepentimiento. Es necesario arrepentirse. Ahora, al contrario de lo que cree la mayoría, la Biblia no enseña de que nuestro arrepentimiento produce el perdón de Dios. Nosotros creemos que para que Dios nos perdone tenemos que arrepentirnos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En cierto sentido es verdad, pero el derecho jurídico es anterior a tu arrepentimiento. Aquí dice que la gracia o que el don de Dios nos fue regalado o nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la salvación nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue esto? Antes de que el tiempo se contara en siglos. ¿Dónde se cuenta el tiempo en siglos? En el universo, en el único lugar donde se cuenta el tiempo en siglos es la Tierra. ¿Qué es un siglo? Son 100 años. ¿Qué es un año? 365 días. Por lo tanto, cuando hacemos 100 veces 365 días, tenemos un siglo, 100 años. Dice que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes que el tiempo se contara en siglos. Por lo tanto, la gracia nos fue dada antes de que fuera creado el mundo y por consecuencia antes de que el ser humano fuese creado. La Escritura señala un pacto eterno que Dios hizo. En el concilio eterno, Dios acordó con su Hijo la salvación de todos los hombres. Porque cuando Dios concibió la creación de todos los hombres, cuando Él pensó la creación de todos los hombres, seres libres, en ese mismo instante Dios supo la caída del hombre, supo que el hombre desconfiaría de Él. Bueno, ¿y por qué lo creó entonces? Y lo creó porque Dios no puede sino amar. ¿Para qué se necesita? Porque Dios es amor, la Escritura lo dice. ¿Para qué se necesita más amor? Para dar a luz a un niño que tú sabes que viene, por ejemplo, con un síndrome de Down, o con un autismo, o con una enfermedad grave. ¿Se necesita más amor para tenerlo y cuidarlo? ¿O para abortarlo? Se necesita más amor para tenerlo y cuidarlo. Porque para cuidar a una persona que va a ser siempre dependiente de ti y que no se va a ir cuando tenga 18 años de tu casa, sino que al contrario, va a estar toda su vida en tu casa contigo y además va a ser dependiente de ti, a tal punto que vas a tener que cocinarle aún cuando sea un viejo de 30 o de 40 años. No se ofenden los que tienen 30 o 40, pero entienden lo que quiero decir. Un hombre de 30 o 40 años se supone que no necesita que le cocinen. Pero una persona que nace con algún tipo de discapacidad grave va a ser una carga literalmente para sus padres hasta el último día de sus vidas. Nunca va a ser independiente. Ahora la pregunta es, ¿para qué necesita una madre más amor? ¿Para abortarlo antes de que nazca o para tenerlo? Por supuesto para tenerlo. Porque se necesita amor, coraje y valentía para concebir a un niño que sabes que va a ser para ti un sacrificio. Y es que el amor no es otra cosa sino sacrificio. El amor no es otra cosa sino compromiso. Por eso Dios creó al hombre, a pesar de que supo que el hombre le sería infiel o desconfiaría de él. Entonces, volviendo al tema,
Cuando Dios supo que el hombre, cuando lo concibió en su mente, todavía no lo creaba, pero lo concibió, supo que el hombre desconfiaría de él. Y de inmediato pactó con su propio Hijo la salvación de todos los hombres. Y no es que el Padre obligó al Hijo a venir a este mundo. La Escritura dice, y el propio Hijo dice, que Él ofrece su vida. Por lo tanto, nuestro verdadero y primer representante no es Adán, es Cristo. Cristo. La Escritura dice que Dios nos dio la gracia antes de los tiempos de los siglos, antes de crearnos nos dio la gracia. Para que nos diera la gracia, Cristo tenía que ser nuestro representante antes de los tiempos de los siglos. Entonces, en eso consiste el amor de Dios. El amor de Dios es anticipado a nosotros. Dios creó la solución para poder crear al hombre. Porque sabía que la creación del hombre implicaría un sacrificio. Un amor que va más allá de lo entendible. Para los que somos padres, ¿cuán difícil le sería dar a un padre la vida de su hijo para salvar a otro? Yo no podría. Si me dijeran, mira, hay un virus mortal, la solución está en la sangre de tus hijos. Si les quitamos la sangre de tus hijos y creamos las vacunas, vamos a salvar a cientos de millones de personas. Pero la mala noticia es que tus 3 hijos van a tener que morir, porque ellos son los únicos inmunes. Y su sangre no sirve para crear las vacunas. Yo pensaría en ese momento, ¿y por qué tengo que dar la sangre de mis hijos? Por desgraciados, por políticos corruptos, por ladrones, por homicidas, por violadores. No tengo por qué. No podría. Para mí sería mucho más fácil dar mi propia sangre para salvar a otro que dar la sangre de mi propio hijo. Preferiría que me quiten 1000 veces la vida a mí, si no hay más remedio, que a mi propio hijo. Mas Dios muestra su amor, dice la Escritura, para con los hombres, que Cristo dio su vida, su propio Hijo donó su vida en favor de los hombres. La gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, por lo tanto Dios te amó y te perdonó antes de crearte. Romanos capítulo 3. No, Romanos creo que capítulo 2. Vamos a ver. No me acuerdo porque tengo memoria fotográfica. Romanos capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice, y tiene este texto habla acerca de lo mismo de lo que hablamos en el texto anterior. Dice, es una pregunta retórica, dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esa es la razón por la que el hombre se arrepiente. No se arrepiente para que Dios lo perdone. El hombre se arrepiente porque Dios lo perdonó. Esta capacidad anticipada de Dios de amar por anticipado. El ser humano perdona cuando le piden perdón. No, si él no me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Que él me hable porque él me ofendió. Si viene y me dice, yo le perdono. El hombre es reactivo, funciona así. Dios no. Dios me amó y me perdonó antes de los tiempos de los siglos. Para que cuando yo existiese, Él me dijera, hey, ya te perdoné, ya te amé. Esa capacidad que Dios tiene de amar por anticipado es la que contriñe el corazón del ser humano y lo guía al arrepentimiento. Por eso el texto dice, ignorando que su benignidad o su bondad la que te guía al arrepentimiento, es darte cuenta que Dios fue bueno contigo antes de que tú te equivocaras. Él te amó antes de que tú existieras. Y esa es la razón por la cual tú y yo nos podemos arrepentir. Por lo tanto, el perdón de Dios es anterior a mi arrepentimiento. Yo no muevo la mano de Dios para perdonarme cuando me arrepiento. Cuando yo me arrepiento, lo que sucede es que yo me apropio del perdón que ya está disponible para mí y para ti.
Eso es lo que sucede con el arrepentimiento. Por eso el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Los apóstoles llamaban a la gente a que se arrepientan y se bauticen. Y es que el arrepentimiento es el mecanismo por el cual tú te apropias de este derecho jurídico que te fue dado antes de la creación de la tierra, antes de tu propia existencia. Entonces, esa es la maravilla del Evangelio. Si tú crees en Jesucristo como tu único Salvador y representante, como tu todo suficiente Salvador, entonces tienes vida eterna. Y has pasado, como dice la Escritura, de muerte a vida. Y ahora sí, prometo, último texto, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Otra palabra jurídica, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Cristo, has sido declarado hijo. Tienes el derecho, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Has pasado de muerte a vida, ahora eres hijo. Siendo hijo, ahora tienes derecho. Los derechos que tiene un hijo. Y de eso vamos a hablar en el próximo video. Así es que ese es el... Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el propósito de mi vida que vimos en el video anterior? Tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Porque de esta manera tú te enteras quién tú eres. Y cuál es tu vínculo y tu relación con tu Creador. Debes saber que tu Creador te amó antes de crearte. De hecho, te perdonó antes de crearte. Te perdonó antes de que te equivocaras. Te perdonó antes de que existieras. Te donó su vida perfecta. Pagó la muerte que tú y yo le debíamos a Dios, la pagó Él a través de su Hijo en la cruz. La pagó el Hijo, perdón. Y satisfizo la justicia de Dios. La justicia de Dios que es severa. Dios no permite la maldad. Dios destruye la maldad. Y desató toda su ira contra su propio Hijo, que nos estaba representando a todos cuando fue a la cruz. Y luego nos resucitó juntamente con Él. Por lo tanto, tenemos derecho a la vida eterna. Esto no tiene que ver contigo. Esto fue hecho a pesar de ti y de mí. Esto no tiene que ver con tu decisión. Porque fuiste salvado antes de poder y siquiera existir. Hoy puedes decidir y confiar y apropiarte por la fe de este beneficio. Porque este beneficio no puede ser aprovechado si tú no decides confiar y creer en la buena noticia de que has sido salvo y que estás seguro y completo en Cristo.